Capítulo 20. En busca de desechos. Sacro Imperio Milicial, ciudad regional de Camburido, una casa vacía en las afueras. Camburido, considerada una de las ciudades regionales dentro del territorio continental del Sacro Imperio Milicial, se compone de calles históricas y pequeños distritos administrativos. Su principal fuente de ingresos es el turismo, pero no es una industria muy próspera. Geográficamente no se le da mucha importancia, y la escala de la ciudad es pequeña debido a su escasa población. Para colmo, el número de casas vacías ha aumentado recientemente a medida que la gente se traslada a áreas metropolitanas en busca de trabajo. Las residencias abandonadas tras la mudanza no son ocupadas por nadie, quedando vacías. Aunque la ciudad está en camino a la decadencia, la única salvación es que el orden público no se ha deteriorado. En una de las casas vacías de esta ciudad regional con una sombra oscura, un hombre de complexión grande y de raza humana vagaba por la habitación con una expresión inquieta. De vez en cuando, suspiraba así, y se llevaba las manos a la cabeza con ansiedad. Luego, miraba la hora en el reloj y volvía a suspirar al ver unos documentos sobre la mesa. La razón por la que este hombre estaba tan inquieto era una situación algo complicada. Estaba buscando asilo. Su verdadera identidad era un oficial superior de la Fuerza Aérea. Era, de hecho, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea que fue degradado como resultado del incidente anterior en el que la Fuerza Aérea permitió la intrusión del Global Hawk. Su carrera terminó en el momento en que pasó del glorioso curso de élite a caer en picada como resultado de una degradación, y se convirtió en un humilde oficinista de papeleo en una ciudad regional. Sería imposible volver a su camino original. Caído en el abismo de la desesperación por una degradación irracional, y en un momento dado ahogándose en la bebida, no le quedaba nada. Su esposa lo había abandonado y se había llevado a los niños. La única mujer que le quedaba era su amante, que estaba allí en ese momento, pero para él, que lo había perdido todo lo demás, no le quedaba ni una pizca de lealtad a la Fuerza Aérea de Milicial. Pero en ese momento, surgió un rayo de esperanza. Mientras se ahogaba en la bebida en un bar, una persona que se hacía llamar comerciante extranjero se le acercó. Me parece que es un oficial de la Fuerza Aérea, ¿por qué está aquí? Ante esa pregunta, se soltó y contó toda la historia bajo los efectos del alcohol. Se quejó, empujando su negligencia e imprudencia hacia toda la Fuerza Aérea. Aunque después, ya sobrio, pensó maldita sea. Por haberle contado esto a alguien que parecía ser un civil, no pudo evitarlo, ya que se sintió atraído por la buena disposición del comerciante. Además, la exposición resultante llevó a la esperanza actual. Ya veo, si tiene problemas, envíenos una carta a esta dirección. Creo que podremos ayudarle. Dicho esto, el comerciante le entregó un sobre y se fue. Más tarde se enteró de que la verdadera identidad de este comerciante era un agente de inteligencia de un país llamado Japón. Mientras se comunicaba con ellos en secreto, sintió que entendía su naturaleza. La agencia de inteligencia del país llamado Japón parecía estar intentando infiltrarse en el Área 48 y solicitaba información detallada al respecto. Podría haber informado a sus superiores sobre esto, pero para él, que había sido maltratado, traicionado y despojado de todo por la organización de la Fuerza Aérea de Milicial, el deseo de venganza era más fuerte. Por lo tanto, se estaba dejando utilizar por la gente amable de Japón, y estaba a punto de entregarles información. El ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea no podía evitar preguntarse si esto realmente saldría bien y si no sería traicionado. Por eso estaba tan inquieto. El ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea vio que la hora no avanzaba en el reloj y, preocupado de que el reloj abandonado en la casa estuviera roto, le preguntó a la mujer que había traído consigo, que era su amante y secretaria personal. Lilia, ¿a qué hora dijeron que vendrían? Aún faltan unos 30 minutos para la cita. ¿Sí? El ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea se sintió decepcionado al decir esto y revisó los documentos que había traído como recuerdo. El documento era un mapa esquemático del Área 48, dibujado basándose en sus recuerdos de cuando era jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Como la parte japonesa solicitaba información sobre el Área 48, lo había dibujado a mano en los últimos días. Había partes del plano detallado que no conocía, pero no podía evitarlo ya que sus recuerdos eran vagos. Sin embargo, le preocupaba si la parte japonesa se contentaría realmente solo con esta información. Deseaba un trato mejor que el que tenía en la Fuerza Aérea, o en el peor de los casos, mejor que su actual puesto degradado. Para ello, había preparado el obsequio necesario, e incluso si eso fallaba, tenía la intención de negociar para apoyar las futuras actividades de inteligencia de Japón. Toc toc.
Justo en ese momento, aproximadamente 20 minutos antes de la hora acordada, se llamó a la puerta de la casa vacía. Existía la posibilidad de que los enviados japoneses hubieran llegado antes, pero también la posibilidad de que el propietario se hubiera puesto sospechoso. Para prepararse para ese momento, el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea revisó el seguro de la pistola que llevaba en la cintura y lo desactivó. Luego le indicó a la secretaria que revisara la mirilla de la puerta, y ella se acercó a la puerta y lo hizo. Ella confirmó que estaba bien y le hizo una señal con el dedo. Solidus. Como confirmación final, dijo la contraseña acordada previamente con la parte japonesa. Entonces, la persona detrás de la puerta respondió, Liquidus. Al confirmarse la contraseña, el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea se acercó a la puerta con alivio. Quitó la llave de la puerta, la abrió ligeramente y confirmó a los enviados japoneses. Llegaron temprano. Sí, pensamos que no debíamos hacerle esperar. Allí estaba un individuo de raza relativamente poco marcada con cabello castaño, vestido con un traje. Eran 2 personas, y sus armas estaban debidamente ocultas. De acuerdo. No es bueno hablar de pie, entren. Dicho esto, el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea abrió la puerta lo suficiente para que pasaran 2 personas y los invitó a la casa vacía. E inmediatamente cerró la puerta con llave para evitar que nadie se acercara. Ahora, lo siento por ir directo al grano, pero con respecto al asilo, ¿me garantizan un buen trato? La primera pregunta fue sobre lo que más le preocupaba. Los enviados japoneses se miraron brevemente y respondieron con calma. Verá, eso dependerá de la información que nos proporcione. Ya veo. Como lo habían eludido hábilmente, el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea se giró a regañadientes y tomó el sobre que contenía los documentos que pretendía entregar como obsequio. Lilia, entrégale esto. Entendido. Luego le entregó el sobre a la secretaria, y ella lo revisó. Cuando terminó de revisarlo, le entregó el sobre a los enviados japoneses. En el proceso, su voluptuoso pecho se agitó de forma sensual, y el valle blanco brilló bajo la luz. Aquí tiene. Ah, gracias. El enviado japonés, pensando que no era apropiado mirar descaradamente el pecho de la mujer, que había capturado involuntariamente su mirada, desvió apresuradamente la mirada hacia el sobre. El enviado japonés revisó el anverso y el reverso del sobre, asegurándose de que no hubiera nada sospechoso y confirmando la seguridad. Una vez terminada la verificación, lo guardó en su maletín y lo ocultó. Lo revisaremos más tarde, así que nos retiramos por ahora. Ah. Después de una breve conversación, los enviados japoneses, cuya reunión y propósito habían concluido, se dispusieron a salir de la casa vacía con su equipaje sin despedirse especialmente. Ah, esperen, ¿dónde debo esperar su respuesta? Oh, ¿nuestra respuesta? Esperamos poder encontrarnos de nuevo aquí a la misma hora en 2 días. Entendido. Con cierta impaciencia por la actitud un poco fría de la parte japonesa, la reunión con el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea concluyó, y se dirigieron a la salida. Mientras tanto, la secretaria miró al ex jefe de Estado Mayor con un ojo, pero luego continuó mirando la puerta hasta que los enviados japoneses se fueron. Después, solo el sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación. Algún lugar dentro del Sacro Imperio Milicial, casa de seguridad del Ministerio de Información. Aprovechando el incidente del Global Out para entrar en el país, los miembros del Ministerio de Información de Japón ya habían establecido casas de seguridad en varios lugares del Imperio Milicial. Este tipo de bases son indispensables para llevar a cabo actividades de inteligencia en el extranjero. En ese sentido, la gestión del Ministerio de Información de Japón fue bastante buena y su despliegue en el terreno fue rápido. Esto es increíble. En un rincón de esa casa de seguridad, un funcionario del Ministerio de Información que examinaba el contenido del sobre entregado por el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea exclamó en voz baja su asombro. Al ver la reacción de su subordinado, el superior del funcionario del Ministerio de Información se asomó. Los planos dentro del sobre estaban divididos en 4 hojas, correspondientes a la estructura subterránea del Área 48, y todos eran extremadamente detallados. Se dibujaban con precisión el ancho y la longitud de los pasillos, e incluso la ubicación de los conductos de aire y los tubos de basura. Era una información de muy alta calidad, completamente diferente de los planos rudimentarios que se suponía que conocía el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Que nos entreguen un mapa tan detallado, con esto, podemos construir fácilmente la ruta de infiltración para el grupo de operaciones especiales.
Parece que ese oficial de la Fuerza Aérea tenía una posición y fuentes de información considerables. Los miembros del Ministerio de Información también expresaron su sorpresa al quedar impresionados por la calidad del trabajo. Al mismo tiempo, pensaron que el oficial de la Fuerza Aérea con el que habían logrado contactar podría ser una persona muy astuta. Sin embargo, el superior que dirigía esta casa de seguridad tenía una ligera duda. Los planos contenían todo tipo de información, y eran demasiado precisos para ser traídos por un solo militar de la Fuerza Aérea. Sin embargo, es demasiado detallado, ¿no deberíamos sospechar que esto es una trampa de milicial? Ciertamente, pensamos lo mismo, pero creo que es mejor esperar la verificación de Cobra. Habían enviado esto en un comunicado cifrado a Cobra, un agente que se había infiltrado cerca del Área 48 local, hace un tiempo. Incluso si se trataba de una trampa, Cobra debería poder exponer la credibilidad de los planos. Cobra era un militar en servicio activo, enviado por la Unidad de Información Local, una unidad de inteligencia humana extranjera bajo el mando central de inteligencia de la Fuerza Terrestre de Autodefensa. Antes de la transferencia, la Unidad de Información Local se encargaba de apoyar al cuerpo principal, infiltrándose primero en el lugar para recopilar información durante los despliegues en el extranjero de las Fuerzas de Autodefensa en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Para el recién formado y menos experimentado Ministerio de Información, se podía considerar que Cobra era un profesional. Ha llegado una respuesta de Cobra. ¿Llegó? ¿Qué dice? El funcionario que operaba el dispositivo de comunicación levantó la voz al recibir la respuesta de Cobra. El superior y los funcionarios se apresuraron hacia el dispositivo para revisarla. Hemos descifrado la respuesta. Al parecer, los planos tienen una considerable credibilidad y coinciden con el esquema del Área 48. Genial, lo hiciste. Al obtener información fidedigna y confirmar su credibilidad, los funcionarios apretaron discretamente el puño y compartieron su alegría. Envía esta información a la sede como fidedigna. Escanea los planos y envíalos, usa la línea satelital. Entendido. Bien. Pero, aunque fuera jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, ¿cómo consiguió unos planos tan detallados? La pequeña duda del superior se desvaneció como una brisa, y pronto nadie más se preocupó por ella. El propio superior dejó de cuestionarlo. Si su experiencia hubiera sido un poco mayor, la historia podría haber sido diferente. Sin embargo, tanto el funcionario del Ministerio de Información como su superior tenían muy poca experiencia como personal de inteligencia. Así, la información fue enviada de inmediato a la sede del Ministerio de Información en el territorio continental de Japón a través del satélite de comunicaciones que Japón acababa de lanzar. Después de ser analizada en detalle, la información también fue enviada a la unidad del Grupo de Operaciones Especiales que estaba operando en el submarino. Sacro Imperio Milicial, Ciudad Regional de Camburido, una casa vacía. En una casa vacía en Camburido, la secretaria del ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea estaba haciendo algo sola en la penumbra. Con una linterna en mano, buscaba algo. Y encontró algo entre un montón de papeles desechados en el cubo de basura. Era el plano dibujado a mano por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, desechado y disfrazado de un montón de papel arrugado. Encendió la chimenea en la casa vacía y, como si estuviera destruyendo evidencia, arrojó el plano dibujado a mano en el fuego y lo incineró. La secretaria sonrió maliciosamente en la penumbra, sacó la mesa y la silla de la casa vacía, y se sentó en la silla con las piernas cruzadas. Sus largas y blancas piernas, que se extendían desde una falda ajustada, combinadas con la atmósfera, creaban una imagen muy llamativa. Luego, la secretaria sacó un pequeño dispositivo de comunicación mágica de su cintura y lo colocó sobre la mesa. Abrió la tapa con un clic, encendió el dispositivo, extendió la antena e intentó comunicarse. Inmediatamente se conectó con la persona que era su verdadero superior. ¿Mimosa? ¿La distracción ha funcionado? Sí. Logré entregar los planos a la parte de Japón. La secretaria estaba informando a su verdadero superior, un agente de la monarquía de Anonrial. La mujer que había estado con el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea era en realidad una agente de Anonrial. Según lo planeado, los planos de ese hombre fueron reemplazados. El original acaba de ser desechado. Ya veo. Con esto, la parte de Japón podrá obstaculizar el análisis tecnológico de Milicial. Sí, también logré contactar con Japón. Creo que ahora podemos usar a ese hombre como fachada para obtener diversa información. De hecho, ellas estaban intentando sabotear a Milicial utilizando al ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y a Japón.
Para Anon Real, era problemático que Milisial analizara el Global Hawk. Por lo tanto, decidieron ayudar indirectamente a Japón, que estaba tratando de destruirlo. Primero, reemplazaron el plano rudimentario del Área 48 preparado por el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea con el plano obtenido por la agencia de inteligencia de Anon Real. Esto ayudaría a la operación japonesa y aseguraría la destrucción del Global Hawk. Como resultado, el ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea sería apreciado por Japón y obtendría un estatus especial. Naturalmente, la mujer de Anon Real también obtendría una parte de ese estatus al seguir fingiendo su identidad. Planeaban utilizar esto para avanzar en su investigación sobre Japón. Bien, me alegro de que lo estés haciendo bien. Y asegúrate de informar de este asunto también a ellos. ¿Entendido? Entendido, entonces. Dicho esto, la secretaria cerró el pequeño dispositivo de comunicación mágica, juntó sus piernas seductoras y se levantó de la silla. Iluminada por la oscuridad de la noche, su belleza, que incluso parecía aterradora, se acentuó aún más. Salió de la casa vacía y, después de caminar por la calle desierta por un tiempo, se detuvo en un parque. Era un paseo nocturno bastante largo para una mujer sola, y era probable que un oficial de policía se le acercara pronto. Sin embargo, se sentó audazmente en un banco del parque nocturno. Después de estar sentada por un rato, un hombre se acercó al mismo banco. La secretaria le hizo una señal con la mano al hombre, instándolo a que se sentara a su lado. ¿Pasa algo hoy? Sí. Tengo una gran noticia, una primicia. El rostro del hombre tenía rasgos marcados, el tipo de rostro de una raza que en la tierra sería germánica. A este hombre, inusual en la zona, la secretaria le entregó una carta y solo le dijo una cosa: esta gran noticia tiene fecha de caducidad. Si no actúas rápido, será destruida. Entendido. Dicho esto, la secretaria se levantó del banco y se dirigió a casa. El hombre que se quedó atrás abrió el sobre en la oscuridad de la noche. Parecía muy sorprendido por el contenido del sobre. Vaya, vaya. La verdadera identidad de ese hombre era un agente de inteligencia del Imperio Grabalkas. Lo que había obtenido era el plano detallado del Área 48, idéntico al que se le entregó a Japón. Imperio Grabalkas, capital imperial Ragna, Buró de Información Estratégica. Por otro lado, en el Buró de Información Estratégica del Imperio Grabalkas, había un poco de revuelo debido a la llegada de información importante la noche anterior. Los oficiales se movían constantemente por los pasillos, corriendo de un lado a otro. De vez en cuando, algunos oficiales saludaban al almirante César que se cruzaban en el pasillo, pero otros lo ignoraban y seguían corriendo. ¿Qué pasa? Hay mucho ruido. César, preguntándose por su estado, se dirigió a la habitación más al fondo del edificio para su habitual visita al coronel Bamiral. Almirante César. Oh. Entonces, la puerta se abrió desde el otro lado, como si hubiera detectado su presencia. César se sorprendió un poco por el repentino suceso y retrocedió. ¿Qué pasa de repente? ¿Por qué tanto alboroto? Venga por aquí para obtener más detalles. De hecho, ha ocurrido un incidente grave. Al ser invitado por el coronel Bamiral, el almirante César entró en la oficina del coronel Bamiral. Se sentaron uno frente al otro en el sofá de siempre. Hoy debería haber sido el segundo informe. ¿Es esto más importante que eso? Sí, es importante. En realidad, es información que obtuvimos el Departamento de Información y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El coronel Bamiral se acercó a César y le susurró directamente al oído para que nadie más pudiera escuchar, contándole los detalles del incidente. Se trataba del incidente en el que el Global Hawk se estrelló en territorio de Milisial. ¿Qué? ¿Un avión de reconocimiento, aparentemente fabricado en Japón, se estrelló en territorio de Milisial? Sí. Probablemente sea el dron de reconocimiento no tripulado que le mostré en la revista la última vez. César consideró las implicaciones si la información era cierta, independientemente de su credibilidad. Si un avión de reconocimiento se estrellaba en el territorio de otro país, era un gran incidente que se convertiría en un problema diplomático. Parece que nuestros agentes de inteligencia lo obtuvieron con la ayuda de colaboradores locales. La aeronave no tripulada fue llevada al Área 48, la instalación de investigación secreta de Milisial, y la ubicación nos fue proporcionada junto con los planos. ¿Incluso los planos llegaron? Si es así, me resulta sospechoso, sí. Sin embargo, parece que Japón no está de acuerdo con que la aeronave no tripulada sea analizada y está intentando destruir los restos. Ciertamente, si se analiza, sería sospechoso. Es una acción lógica.
Dicho esto, César se sintió impresionado y a la vez de acuerdo con la rápida respuesta de la parte japonesa. Si el arma secreta de su propio país es derribada y capturada por otro país, es un problema diplomático. Destruir la evidencia también es una respuesta válida. Ciertamente, este es un asunto que debe abordarse de inmediato. ¿Qué haremos? Si aprovechamos este incidente, podemos avivar la desconfianza de Milisial hacia Japón. ¿Lo revelamos? Es una opción, pero, ¿Milisial lo creería si se lo decimos? ¿Podrían sospechar? ¿Cómo lo saben? Por el contrario, podríamos ser sospechosos de ser aliados de Japón. Ciertamente, eso es cierto, sin embargo, para nosotros es una oportunidad de oro. César y Vanidal se miraron, se tocaron la barbilla y pensaron por un momento. Entonces César, como si se le hubiera ocurrido una idea, comenzó a hablar. Oye, si eso es cierto, ¿qué te parecería tomarlo para nosotros? ¿Qué quiere decir? César sonrió como un niño que ha tramado una travesura y, tras una pausa con un nada, les contó la idea que se le había ocurrido. Robaremos los restos de Milisial. Nosotros también enviaremos una unidad de fuerzas especiales a esa área 48 y nos dirigiremos al lugar donde se guardan los restos, para recuperarlos antes que Japón. Una operación especial. Pero, si lo hacemos, ¿quién nos dará apoyo? El apoyo lo proporcionará Japón. Si nos infiltramos al mismo tiempo que las fuerzas especiales de Japón, al menos servirá como distracción. Es cierto. Ciertamente, si pudieran infiltrarse al mismo tiempo que las fuerzas especiales japonesas, 2 unidades invadirían la base, lo que podría causar confusión en Milisial. Al menos, esto eliminaría la necesidad de una finta para la operación. Y después de infiltrarnos simultáneamente, si llegamos más rápido que Japón al lugar donde se encuentran los restos del dron, podremos robar algunas partes. Si las traemos de vuelta y las analizamos, será un recurso para nuestro país y material de persuasión para nuestros militares. Pero, nuestro buró de información no tiene unidades de fuerzas especiales disponibles. No importa, enviaremos una unidad de nuestra armada. Además, tengo contactos, podemos añadir a las unidades de asesinato del Ministerio de Asuntos Exteriores a la formación. El Ministerio de Asuntos Exteriores debería tener ya una casa de seguridad en el lugar. Entonces, utilicemos los planos que recibimos de nuestro colaborador para decidir los detalles de la operación. Tenemos que hacer algo. Bien, una vez decidido, comencemos a hacer los preparativos de inmediato. Iré a la Armada y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una oportunidad única, los obligaré a moverse. Así, una vez que se decidieron los lineamientos generales entre los dos, comenzaron a actuar. Se pusieron en marcha, sin saber que esto tendría un gran impacto en su futura estrategia y desencadenaría un incidente mayor. Fin del capítulo 20. El link a la historia del autor estará en la descripción, y más capítulos traducidos en mi Wattpad.